¿Cuáles son los argumentos a favor de un salario mínimo? ¿Cuáles son los argumentos en contra? Los argumentos a favor son básicamente 4. Los que defienden el salario mínimo dicen que este permite mantener el poder de compra de los asalariados en un mínimo, ¿no? Entonces, ese mínimo, con el salario mínimo, se puede ir subiendo y defendiendo de alguna manera. El segundo argumento es que dice que tener un salario mínimo permite aumentar el consumo, porque aumenta la capacidad de compra de los trabajadores. Ese aumento del consumo, a su vez, lleva a un aumento de la actividad. Y ese aumento de la actividad económica, por su parte, deriva en un aumento del empleo que, a su vez, reinicia el círculo, porque al haber más empleo, otra vez hay más consumo y más actividad, más empleo y así sucesivamente. El tercer motivo de los que defienden el salario mínimo es que es una forma de mejorar la motivación de los asalariados. Es decir, si una persona gana más dinero, va a ir más contenta a trabajar, por lo tanto va a aumentar su productividad y entonces el aumento del salario mínimo es como que se paga solo porque va a tener, la empresa va a tener una mano de obra más productiva. Y el cuarto argumento es que un aumento del salario mínimo permite aumentar la recaudación por cotizaciones sociales, porque las cotizaciones sociales, si tú cobras, por ejemplo, 900 euros, redondeando, las cotizaciones sociales son el 30%, 270, pero si en vez de 900 se cobran 1.000, esa recaudación pasa de 270 a 300 euros. Entonces, el aumento del salario mínimo permitiría aumentar la recaudación de cotizaciones sociales, lo que permitiría a su vez reducir el déficit del sistema al tiempo que aumenta la pensión futura de los actuales asalariados. ¿Cuál es el problema con estos 4 argumentos? Es que son los 4 falsos. Porque, en primer lugar, que permite mantener el poder de compra. Y yo añado, ¿lo permite si es que no pierde el puesto de trabajo o si es que lo consigue? Porque hay que ir a una realidad económica elemental. Si los precios del tomate suben, se va a demandar menos tomate. Si el precio de los pantalones sube, se van a comprar menos pantalones. Por lo tanto, si el precio del trabajo sube, se va a demandar menos trabajo. O sea, las empresas van a comprar menos trabajo. Esto pasa con todos los productos y el trabajo no es distinto a los demás. Aunque me vengan con argumentos de que son personas, el ser es humano, en términos, la economía tiene sus reglas, te pueden gustar o no, como te puede gustar o no la ley de gravedad, pero es como es. Entonces, forzosamente, poner un precio más alto para un producto, sea una docena de huevos o sea 5 horas de trabajo, va a hacer, insisto, al subir su precio, que se demande menos, que se compre menos de ese producto. El segundo argumento, ese de que el mayor salario mínimo permite aumentar el consumo y de ahí más actividad y de ahí más empleo y vuelta a empezar. Bueno, si eso fuera verdad, no existirían las crisis económicas, porque en cuanto las cosas viniesen mal dadas, tú simplemente subes el salario mínimo y a vivir. Otra vez más actividad, más empleo. Ojalá fuese tan fácil la economía la podría manejar un niño de 5 años. No es así, realmente no es así, es ridículo que se presente este argumento. La realidad es probablemente la contraria. Tú aumentas el salario mínimo y lo llevas hasta un nivel exagerado. Lo que vas a conseguir es que mucha gente pierda su empleo y gente que podría estar trabajando no lo está. Por lo tanto, esa gente va a consumir menos, va a ahorrar menos y todo eso deprime la actividad económica y baja la demanda de una serie de productos que a su vez van a también perder actividad y empleo. Por lo tanto, es un argumento, como te digo, falso. Ahora, el de la motivación y la productividad casi que te diría que es un argumento que me da risa. ¿Alguien puede creer de verdad que el Estado, el gobierno,
sabe mejor que los empresarios cómo intentar motivar a sus trabajadores. Porque aparte, tú fíjate, el Estado tiene más de 3 millones de personas trabajando en España, ¿sí? El sector público. Esos 3 millones de personas, ¿a ti te parece que son el ejemplo de una plantilla motivada? De una plantilla que va a trabajar con ganas, que se esmeran en la atención al público, que tienen la mejor... No, no es así. El gobierno es un empleador lamentable. Lo único que sabe hacer es arrancarnos dinero a los que trabajamos para repartirlo entre la gente que contrata, y ni así con esa ventaja los tienen motivados. El empleado público medio, hay de todo, por supuesto, hay algunos trabajadores que sí, realmente van a trabajar contentos, hay algunos que son excelentes, honrados, etcétera, pero por término medio, el empleado público es un tipo que está todo el tiempo mirando el calendario para maximizar los puentes moscosos, canosos, días propios, etcétera. Por favor, que alguien argumente que el salario mínimo es para motivar, o sea, como que el empresario necesita que le digan cómo motivar a su plantilla, es risible por no llorar. Y el cuarto argumento de que el aumento del salario mínimo permitiría aumentar la recaudación por cotizaciones sociales y de ahí mejorar la salud del sistema de pensiones es falso, porque simplemente, como te dije antes, si tú tienes un salario mínimo demasiado alto, lo que haces es destruir empleo. Por lo tanto, la recaudación por cotizaciones va a caer. Por lo tanto, el sistema de pensiones va a estar en situación más complicada, no solo porque se recauda menos, sino porque además tienes que pagar la prestación por desempleo. El salario mínimo es una idea de raíz marxista. ¿Por qué? Porque el marxismo cree que el empresario es explotador. Y esto es algo obvio que hay que tener siempre en cuenta, y para la izquierda en general es algo que llevan en la sangre. Creen que el empresario es un explotador. Y como si creen que el empresario es un explotador, hay que tratar de compensar ese desequilibrio, porque ellos lo ven en términos de poder, como que el que tiene todo el poder es el empresario y el empleado es un pobre desgraciado a merced del patrón, cuando la realidad no es así. Puede ser así en algún caso puntual, marginal, pero tú pregunta, por ejemplo, en una empresa que haga desarrollos informáticos, a ver quién tiene el poder. El poder lo tiene el programador, que cuando quiere se va a otra empresa que le paga más y te deja con el proyecto a mitad de camino, y si tú no lo puedes terminar y no lo entregas al cliente, te aguantas. Entonces, es una visión del siglo XIX pensar que el empleado es un desgraciado a merced del empleador. Pero, sin embargo, esa idea caduca es la que está detrás de la idea del salario mínimo. Pero yo voy todavía más allá. Para mí, el salario mínimo viola la libertad de contratación. Porque si yo me pongo de acuerdo con mis trabajadores en un determinado nivel salarial, ¿quién es el gobierno para venir y ponerse en el medio y decirnos que no, que lo que acordamos nosotros en realidad está mal, que lo que hay que en realidad pagar es tanto? Eso es, insisto, una violación a la libertad de contratación, que tiene otra consecuencia aún peor, que es que viola el derecho de propiedad. Porque si yo me pongo de acuerdo con un trabajador en pagarle 950 euros y viene el gobierno y me dice, no, le tiene que pagar 1.100, evidentemente el trabajador se va a poner contento. Pero, ¿qué significa que yo, en vez de 950 que habíamos pactado voluntariamente, le tengo que pagar 1.100? Significa que el gobierno me está expropiando a mí una parte para dársela al trabajador. Entonces aquí el razonamiento es, bueno, ¿qué importa? No seas egoísta, porque total el empresario tiene mucho dinero. Pero si justificamos la violación del derecho de propiedad, en ese caso, a partir de ahí ya somos todos rehenes del gobierno, y cualquier otra violación del derecho de propiedad va a ser también justificable. Entonces no, el derecho de propiedad tiene que ser sagrado. No hay que olvidar otra cosa. Si un trabajador y un empleador se ponen de acuerdo en un salario
de 950 euros de forma voluntaria, y eso es clave, de forma voluntaria, ambas partes ganan, como en cualquier intercambio voluntario. El trabajador, al aceptar ese trabajo, está implícitamente diciendo que él está mejor cobrando esos 950 euros que en su trabajo anterior o que en su casa sin trabajar. Por lo tanto, el gobierno no tiene que meterse, y si se mete, insisto, viola la libertad de contratación y el derecho de propiedad. Y además de expulsar a la gente con menos formación y a los jóvenes, es decir, a la gente que más necesita entrar al mercado de trabajo, se lo ponen más difícil. Porque si tú eres un chaval de 18 años y no sabes hacer nada y estás haciendo tu carrera y quieres trabajar y te ponen un salario mínimo de 1.100 euros, 1.100 más las cargas sociales y vacaciones y todo, el gobierno pretende que te paguen 14 salarios por trabajar 11, en realidad por trabajar 10 y medio, porque hay festivos. Entonces el empleador saca la cuenta y dice, no me da. O sea, tengo que pagar al final 18.000 euros al año para contratar a un chico que no sabe nada. Entonces yo no lo contrato. Entonces ese chico queda marginado o tiene que trabajar en negro. En definitiva, está peor que si no hubiera salario mínimo. Pero al empleador, sobre todo a las microempresas y los autónomos que quieren crecer, le ponen más difícil contratar a una persona. Tú fíjate, hay un chaval que terminó la carrera, le encantaría poder empezar a trabajar. Y hay un abogado que quiere contratar a un asistente. Están los dos de acuerdo, pero el gobierno se pone en el medio y dice, no, usted le tiene que pagar como mínimo tanto. No me dan los números. Entonces el chico queda sin trabajo, pero el autónomo, el profesional, el microempresario, tampoco puede crecer. Por lo tanto, también se perjudica. Y el resto, por ejemplo, un ingeniero que trabaja en una multinacional, que el tema del salario mínimo le queda muy lejos, porque dice, total, yo no me afecta, esa persona también se ve perjudicada. ¿Por qué? Porque como el salario mínimo promueve el desempleo, promueve al mismo tiempo un mayor gasto en prestaciones de desempleo, o de asistencia social, o de ingreso mínimo vital. ¿Y todo eso cómo se paga? Con los impuestos que se le cobran a la gente más capacitada. Por lo tanto, toda la sociedad, sea parado, sea joven, sea autónomo, sea microempresario, sea un personal súper capacitado de una multinacional, todos se ven perjudicados de una u otra manera por el salario mínimo. Es algo que habría que dejar, como recomienda la patronal alemana, a la libre negociación de sindicatos y empresarios para adaptar la remuneración mínima a la realidad de cada sector, de cada empresa, de cada región, y así maximizar las oportunidades de trabajo para la gente y las oportunidades de crecimiento para las empresas.